Visión cristiana a la manera de Dios. Desde Los Ángeles, California, la ciudad del entretenimiento, transmitiendo para toda la red en vivo en los estudios de Almavisión, presentamos su programa Consejería Pastoral, tratando temas de importancia en la vida cristiana y trayendo el consejo bíblico para reflexionar. Con usted, el doctor Juan Bruno Camaño y sus invitados. Bendiciones, amados televidentes, hermanos y amigos. Hoy es el día más feliz de nuestra vida. Este es el día que el Señor ha hecho. Debemos estar contentos y alegres por el simple hecho de estar vivo. Y no importa lo que usted esté pasando o el desafío que usted esté confrontando. Hoy es el mejor día de su vida. Y si nos acostumbramos a decir esto, algo sucede en nuestra alma, en nuestro espíritu, que crece el agradecimiento al Señor. Y la Biblia enseña, el hombre o la mujer que agrade a Dios, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¡Ja! Con esas tres vives feliz toda tu vida. Muy bien, hoy tenemos un tema que estamos seguros que va a ser de bendición para su vida. Cuando nos vamos al Evangelio de San Marcos, ¿verdad? San Marcos es pura evangelización, porque oye, ahí hay de todo en el Evangelio de San Marcos. Y vamos a elaborar sobre un capítulo muy interesante, capítulo 11 de Romano 11, ¿verdad? Romano 11. Marcos 11. Sí, perdón. Marcos 11 del 23 al 30. Ya me había equivocado con el que estoy preparando para el domingo. Mire, hermanos, Marcos 11, 23. Usted lo ha leído muchas veces. Se ha predicado tanto sobre el Evangelio de San Marcos. Pero hoy vamos a ver algo diferente. Yo creo que va a haber algo diferente. Tenemos un panel que el panel completico es un remanente fiel de la obra esta que usted está viendo aquí en Almavisión y todo lo que es la economía de Dios. Son remanentes fieles. Y amados hermanos, usted va a ver algo que nunca ha visto aquí. ¿Y por qué yo tengo esa seguridad? Porque usted va a ver que te va a animar a entrar, pero de lleno. Una entrega al Señor de lleno que te vas a quedar impactado de lo que Dios va a hacer en tu vida. Vamos a leer la palabra de Dios para que usted se goce con esto. Y no olvide que la palabra de Dios es que medicina para todo tu cuerpo. ¿Qué hay en tu espíritu? Usted es un ser espiritual, usted posee un alma y vive en un cuerpo. Y esta palabra es alimento, medicina para todo tu cuerpo. Mire lo que dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 24 dice así. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahí vamos a parar, porque vamos a elaborar desde el 11 al 30. Noten bien esto. Del 23 al 30, ¿correcto? Capítulo 11 del 23 al 30 es lo que vamos a estar elaborando. Yo creo con todo mi corazón que cada uno de ellos ha recibido una revelación distinta. Yo no le dije lo que yo recibí. El pastor Aquiles no me ha dicho lo que tú has recibido.
La pastora Romy no me ha dicho, ¿verdad que no, Romy? Y la pastora Marisol, tú no me has dicho. Y yo no te he dicho a ti tampoco, ¿verdad? Entonces vamos a salir aquí en el aire, en vivo, con la pura inspiración del Espíritu Santo. Y vamos a comenzar con el doctor y pastor Aquiles Acosta. Adelante, varón de Dios. Gracias, doctor Bruno Camaño, por este privilegio de invitarnos. Le doy gracias a Dios y a su persona y a Alma Visión. Y aquí estamos. Gracias, mi hermano, por tu disponibilidad. Y tú eres un remanente fiel, siempre lo decimos aquí. Gracias, hermano. Es un honor haber sido parte de algo escogido por Dios, de una visión genuina de Dios, que Dios me permitió el tino de unirme a la visión que Dios te dio. Gracias, mi hermano. Nos Amén. unimos y seguimos unidos en el Wow. Espíritu. Mire qué lindo. También tenemos aquí a la pastora de Jesucristo Viene Pronto. La iglesia de Jesucristo Viene Pronto en Palmdale. Es remanente fiel también. Su hijo Juanito fue el ministro más joven del concilio Amén. y el programador más joven de Alma Visión. Amén. Has hecho un buen trabajo con tu hijo, Romy. Aleluya. Bienvenida. Pues muchas gracias, pastor. La gloria sea al Señor siempre. Muchas gracias por invitarme. Cuando recibí este texto suyo, fue como un aliciente para mi corazón y para mi alma, porque de verdad que estamos viviendo tiempos difíciles, pero Sí. qué bendición podemos de venir a este altar del aire y poder compartir la palabra del Señor. Así que sé que será un tiempo maravilloso donde Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros y de la manera que también le va a hablar a usted ahí en casita. Sé que nos vamos a gozar en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias por tu disponibilidad, Amén. por tu fidelidad. Mi hermana, eres un remanente fiel. Dios te va a hacer 1000 veces más poderosa de lo que eres hoy. Recibe en nombre de Jesús. Tú sabes que yo estoy decretando eso. Amén. A todo remanente fiel lo decreto porque Dios nos manda a hacerlo. Decrétalo porque lo que decrete será hecho. Lo recibo. Sí, gloria a Dios. Y también tenemos aquí a la pastora del Centro Internacional de Oración de Bel. La pastora, ella es de Cuba también. Y estábamos hablando aquí fuera del aire que hay que considerar mucho a la pastora Romy Collins porque es una hondureña en este panel contra 3 cubanos. ¿Verdad que nos estábamos riendo? Nos estábamos riendo del gozo. Marisol Pernas, bienvenida, varona de Dios. Amén. Pastor Bruno, gracias y por su invitación y le damos gracias a Dios por estar aquí todos reunidos con ese gozo y esa alegría que solamente proviene del Padre, Sí. del Hijo y del Espíritu Santo con todos nosotros gozándonos porque Dios es un Dios alegre. Y les enviamos, querida familia, un saludo caluroso a todos ustedes y las gracias por este tarde, noche o día para ti, donde podemos estar juntos compartiendo lo que está pasando allá en el pueblo de Dios. Y aquí haremos lo mejor dirigidos por el Espíritu Santo, Pastor Bruno. Excelente, tú también eres remanente fiel, mi hermana Marisol. Bueno, amados televidentes, cada uno de ellos va a desarrollar lo que el Espíritu Santo le dio. Después que ellos elaboren sobre este tema, abrimos las líneas para que usted participe. Yo sé que hay personas nuevas que nos están viendo. A ustedes, bienvenido a Consejería Pastoral, un programa que usted va a aprender mucho de lo que Dios quiere que usted sea, porque aquí somos cristocéntrico, bíblico y guiado por el Espíritu Santo. Comencemos con el pastor Aquiles Acosta. Adelante, siervo. Gloria a Dios, qué versículo bíblico poderoso esto. Estamos hablando de Marcos capítulo 11, versículo, en el caso de lo que Dios me mostró, versículos 23 y 24. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aleluya. Así que aquí está diciendo que todo lo que digamos se va a acontecer. Si lo hacemos con fe. Bueno, a ver. En 2 de Samuel, capítulo 12, vemos que el rey David
tiene un hijo con Betsabé en una situación de adulterio. Y vemos al rey David orando. Según de Samuel 12, versículo 16. Entonces David rogó, ni siquiera oró, rogó, porque el ruego trae sentimiento, pasión. Rogó con fe a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerle levantar de la tierra. Mas él no quiso, se humilló, oró, tuvo fe, no comió pan y el séptimo día murió el niño. Así que todo eso hizo por 7 días con fe y murió el niño. En 2 de Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo, la Biblia dice que tenía un aguijón en su carne y dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enalteciese. Respecto a lo cual 3 veces he rogado. Eso es más intenso que la oración. Rogó al Señor que me lo quitase. Y el Señor me dijo, bástate mi gracia. En otras palabras, no se lo quitó. Así que aquí vemos 2 casos de personas que hablaron, que confesaron, que ayunaron, que pidieron y sin embargo no aconteció lo que pidieron. Y nosotros hemos leído en Marcos que todo lo que pidamos con fe va a acontecer. ¿Qué contradicción es esta? Bueno, se aclara en muchos lugares de la Biblia, pero la más clarita está en 1 de Juan capítulo 5, versículos 14 y 15. Esta es la confianza, fíjese, la seguridad que tenemos en Él, en Cristo. Que si pedimos, fíjese que aquí está hablando de pedir y de confesar y de tener fe, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, aquí lo que estamos aprendiendo aquí es que usted no puede hacer una doctrina de 2 versículos bíblicos y tomar eso literalmente y se acabó. Sino que en la Biblia usted tiene que utilizar los contextos, ver lo que dice el resto de la Biblia. Si tú estás confesando algo que es la voluntad de Dios y Dios te ha revelado que es la voluntad de Dios, como la locura de Alma Visión que Dios le reveló al doctor Bruno Camaño. Porque ahorita no, ahorita es una bendición y estamos en Israel y estamos por todos lados, pero cuando usted me presentó aquella visión a mí, yo digo, esta es la locura de la vida. Pero sin embargo, era la voluntad de Dios. Y tú lo confesaste y yo no lo creía. Hasta que Dios trató conmigo y me mostró que era la voluntad de Dios. Entonces lo creí. Y la locura se hizo una realidad y todo lo que dijiste se hizo una realidad. Porque era la voluntad de Dios. Pero la Biblia nos enseña que hay cosas que nosotros pedimos que pensamos que es la voluntad de Dios, pero nos equivocamos porque seres humanos. Y puedes ayunar, brincar, saltar y la vigilia, hacer todo lo que tú quieras y no va a acontecer porque está fuera de la voluntad de Dios. Así que cuando Jesús dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá siempre y cuando lo que estés pidiendo sea voluntad de Dios. Y déjame decirle que yo le tengo que decir que yo he orado muchas cosas que yo creo que es la voluntad de Dios y no han pasado. Y otras cosas que Dios me reveló, que cuando me las reveló pensé que eran locuras y las empecé a confesar y las empecé a creer y se cumplieron. Aleluya. Algunas de ellas tomó 20 años. Porque aquí dice, y os vendrá, pero no dice cuándo. No dice cuándo, ese es otro aspecto de la oración. Que hay cosas que Dios te ha revelado, que son la voluntad de Dios, y tú las pides y esperas que mañana se den, o pasado. Abraham, la voluntad de Dios y su confesión y su oración, le tomó 25 años. A los 75 años Dios se la reveló, y fue a los 100 que tuvo el hijo Isaac. Caleb, cuando inspeccionó la tierra, Dios le entregó el monte de Hebrón, y se demoró 45 años para recibirlo. Y la promesa a Israel
de heredar la tierra de Canaán, Dios se la reveló a Abraham y tomó cientos de años para que llegara. Así que también hay que entender que aunque tú estés orando en algo que sea la voluntad de Dios, el tiempo para recibirlo no lo marcas tú, ni yo, lo marca Dios. Amén. Qué interesante por dónde te lanzaste, mi hermano. Ahí podemos ver en el pastor Aquila Costa que es un pastor, pero es pastor también. Sí. Déjame hacerte una pregunta sobre esa declaración que hiciste ahora mismo. Yo esperaba que tú vinieras por otro lado. Sí, yo me imaginé eso. Pero qué bueno que hiciste eso. Pero tú sacaste eso que es una verdad tremenda, si está en la voluntad de Dios, porque tú no quieres que la gente se desanime al orar. Porque hay gente que entran en un fanatismo y se creen que todo lo que ellos confiesan, ahora Dios lo tiene que respaldar. Se creen, agarran esta palabra, yo lo confieso y yo lo digo, y ahora Dios está obligado, porque él dice aquí que si yo lo confieso y lo digo, lo tengo por fe, Dios ahora está obligado a hacerlo. Esto funciona al revés. Tú primero tienes que buscar qué es lo que Dios dice, qué es la voluntad de Dios, y entonces confiésalo. Y párate ahí, aunque el mundo te diga que no, porque ¿cuántos te dijeron a ti que no de Almavisión? Y muchas de las cosas que yo hice como pastor, que Romy, que congregó con nosotros, eran locuras. La gente me decían que no se podía hacer. Pero yo estaba seguro que Dios me lo había revelado. Y lo confesé y aconteció. Aleluya. Ahí está el corazón del pastor. Cuidar las ovejas del Señor. Amén. Vamos a escuchar ahora a la pastora Romy Collins. Adelante, sierva de Dios. Gloria a Dios, sí. A mí me llamó también mucho la atención cómo el pastor nos llevó a confrontar. Sí. Y qué tal si no, ¿verdad? O sea, y no es que estamos contradiciendo, no, al contrario, es que nos llevó a Juan y eso me fascinó porque ahí encontramos la respuesta. Bueno, yo lo voy a traer del lado aquí más suavecito, ¿verdad? Mire, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que aprender a orar creyendo. En el libro de Hebreos 11:6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cada vez que nosotros nos acercamos a pedir algo al Señor, tenemos que tener fe que el Señor lo va a hacer. Ahora, la palabra también de Dios nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando nos vamos al libro de Mateo, cuando nos enseña a orar el Señor Jesús a los discípulos, vemos que ahí le preguntan, ¿verdad? Señor, enséñanos a orar. Y entonces Él comienza con el Padre Nuestro, que es maravillosa esa oración cuando usted la dice con el conocimiento del contexto de cada texto. O sea, ¿por qué es que Él entra diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, dándole la gloria y la honra a Él? Pero fíjese, en el Padre Nuestro hay algo tan interesante. Le da gloria, le da honra, venga tu reino, Cristo, el reino de los cielos viniendo a la tierra, tanto que hay para elaborar. Pero lo que nos necesitamos de tener ahí un poquito para que vaya con este tema es que Él dice, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en los cielos. Pero aquí es bien importante en esta parte en Marcos, porque aquí Dios nos está llevando a un punto bien importante. Nosotros no podemos pedirle algo al Señor y tener un corazón donde quizás todavía le estamos deseando un mal al prójimo, o quizás no hemos perdonado, o quizás estamos llenos de soberbia. Hay mucha gente aún en lo espiritual que usted lo ve y sienten que cuando caminan no tocan el suelo, traen guaruras, traen para allá, para acá. Cuando Dios dice en su palabra que Él al altivo lo está viendo de lejos, pero que al humilde Él lo atiende. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo, pastor, en esta palabra? Y yo la estaba analizando y dije, Señor, quizás no preparé un bosquejo grande, pero quiero que me abra mis ojos del entendimiento para enfocarme en un texto. Cuando el Señor Jesús dice, y cualquiera que dijera a esta montaña, quítate, creyéndolo en su corazón, Dios nos está poniendo este ejemplo de algo que en la mente humana es imposible procesar. Es imposible procesar, decirle a una montaña, porque como la Biblia dice que yo creyendo le puedo decir que se mueva y yo voy a creer. ¿Sabe por qué es imposible? Porque lo que el Señor nos está diciendo a través de esta montaña es que usted y yo en el andar con el Señor
vamos a tener que pasar por procesos en nuestra vida que muchas veces van a parecernos en lo espiritual mucho más grandes que quizás una montaña. ¿Qué me dice cuando un hijo se le va y se le hunden las drogas y usted es pastor y es predicador? ¿Qué tal cuando la salud suya se quebranta total con un cáncer, con un stroke? Y no hay nada que usted pueda hacer porque el cuerpo dice no te mueves, estás muerto, pero hay alguien en los cielos que tiene la última palabra. Amén. Y usted tiene que seguir creyendo, usted tiene que seguir confiando. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. No nos está diciendo literalmente que, y por eso me encantó lo que el pastor aquí les trajo, porque confirmó en mi espíritu que no es que yo me voy a poner a decirle, como dice la palabra en Marcos, que yo ore, pues yo le voy a probar. Mire, con su fe usted no tiene que probarle nada a nadie. ¿Sabe para qué es la fe? Para probarse a usted mismo que el Dios Todopoderoso, el único Dios, es capaz de medir el nivel de fe que usted y yo tenemos. Es por eso que a veces vemos personas, doctor Bruno, que uno dice, pero ¿cómo este hermanito? Mira, ni siquiera quizás ha atendido a un seminario teológico que es importante, ni siquiera quizás, como que lo ven a uno como muy insignificante. Yo cuando empecé en el pastorado tenía 3 cosas en mi contra. La primera, que era mujer, ¿verdad? Y que no existen las pastoras. La segunda, pues, que verdad que pues, bueno, mejor ni le digo la segunda ni la tercera para que no se desanime alguna hermana por ahí. Pero uno a veces tiene cosas en lo natural, pero ¿sabes qué es? Que Dios ve dentro de ti tu nivel de fe. Dios ve cómo tú le estás pidiendo. Dios ve cómo tú estás diciendo, Señor, mira, yo no tengo la capacidad, pero como te dijo Moisés, yo sin tu presencia no quiero ir a ningún lado. Si tú estás conmigo, yo voy a poder, Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta palabra, pastor? Que tenemos que orar lo que sea que estamos pidiendo, creyendo. Amén. Porque para agradar a Dios, pase o no pase, también tenemos que orar sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto. En el kairos de Dios, el kairos nuestro, el tiempo de nosotros no va a coincidir. ¿Sabe por qué? Porque como la voluntad de Él para usted y para mí es buena, es agradable y es perfecta, entonces hay cosas que aunque usted las esté pidiendo, como dice el pastor, no van a suceder en este momento. Yo oré 7 años por mi hijo y 7 años tuve que seguir creyendo que el milagro venía. Y hoy mi hijo tiene 3 años, libre de drogas, va a ser papá, en 3 semanas voy a ser abuela. Si usted me hubiera dicho hace 5 años que yo iba a ver ese milagro, yo había días que yo decía, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer, pero no es el tiempo tuyo. Y eso cuesta. Ese es un proceso. Por eso Dios lo que nos está diciendo aquí. Por tanto te digo que todo dice lo que pidieres orando y creyéndole, lo recibirás y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tienes algo en contra de tu hermano. Es importante el perdón, pastor, cuando uno está orando, cuando uno está pidiendo por algo. Y entender esto, pastor. Y con esto cierro. Salmo 40. Cuando el salmista está orándole al Padre, mire lo que él le dice. Pacientemente esperé yo en Jehová. Muchas veces una palabra, a veces la sacamos de contexto, la sacamos de doctrina. En una ocasión alguien me dijo, no le pidas a Dios paciencia porque te va a mandar prueba. Eso no va así. En ninguna parte de la Biblia dice que nos va a mandar prueba porque le pedimos. Nos está diciendo que aprendamos a esperar pacientemente. Y sabe que es aprender a esperar pacientemente. Es no desesperarse, no renegar en contra de Dios, jamás. Usted tiene que aprender a esperar con paciencia. ¿Qué dice el salmista? Dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y con esto cierro. Cuando uno está en un grupo de gente y hay mucho murmullo y todo el mundo está hablando, pero viene alguien que llama la atención, aunque usted esté oyendo todo el murmullo, usted tiende como a bajar su cabeza y hacer esta postura. O sea, a poner atención. Esto a mí me lo revelaba el Señor cuando estaba predicando en la iglesia la semana antepasada. Dios escucha las peticiones de todos nosotros, de todos, pero la petición suya y mía es especial delante de Dios de acuerdo a como nosotros venimos al trono de la gracia. Si usted ha esperado pacientemente, si usted se ha humillado, si él ha pedido perdón al Señor, dice que se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Yo no sé cuál sea la desesperación que usted está viviendo ahorita, pero yo le quiero decir en este día que este programa sirva para que se active su fe, usted siga creyendo, no dude que en el tiempo de Dios las cosas van a pasar. Amén, y el tiempo de él es perfecto. Amén, gloria a Dios. Mire qué interesante, qué distintas maneras de ver este texto. Vamos ahora a escuchar a nuestra hermana Marisol Pernas. Gloria a Dios. Aquí podemos ver que Jesús hizo esta ilustración tan hermosa
para darnos a entender que Dios lo imposible puede hacerlo posible siempre. Y cuando nosotros le creemos a Él, nosotros vencemos uno de los mayores obstáculos, que es la incredulidad. Muchas personas, inclusive cristianos, a veces dicen, oh, yo sí creo que Dios todo lo puedo en Cristo que me fortalece y yo creo en Dios. Pero cuando viene la situación difícil, no le creen a Dios y llega ese espíritu de incredulidad, que es algo que para la mano de Dios. Y dice allí el versículo 23, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijese a este monte, aquí podemos ver el poder de la palabra. Amén. Y de cierto os digo que cualquiera que diga, otra vez, ¿ves? A este monte, decir, hablar, aquí vemos el poder de la palabra y de lo que hablamos nosotros referentes a las diferentes situaciones por las que pasamos cada día. Situaciones adversas que pasamos muchos, y yo sé que como humanos, la palabra lo dice, en este mundo tendréis aflicción. Hay muchas aflicciones, pero tenemos el poder de la palabra. Y podemos ver que Jesús usa la montaña. ¿Y por qué la usa? Pero también puede ser, Él la usa la montaña, pero también puede ser, la usa como una ilustración. Puede ser en nuestras vidas a veces un problema, una enfermedad. Hay situaciones a veces que están estancadas, que las personas están esperando por años, casos que nunca han podido ser resueltos. Pero si nosotros realmente creemos, que es lo importante aquí en esta ilustración que Jesús hace, el creer que no hay montaña, no hay problema, que Dios no pueda resolver. Y si nosotros, ¿por qué? Porque el Señor nos ha prometido, pero que no dudemos, porque cuando vemos el problema o la enfermedad tendemos a dudar. El Señor no quiere que dudemos. Dice allí en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradarle a Él. Fe es lo posible de lo imposible. Entonces, ¿cómo vamos a agradar a Dios si no tenemos fe? Y cuando nosotros le creemos a Dios, hermanos, todo será hecho según la palabra. Aunque hay algunos que a veces, como decía el pastor aquí, estaba hablando de que a veces hay muchos que son caprichosos y que creen que todo Dios lo va a contestar. A veces, inclusive, pastores, Dios contesta a veces caprichos de nosotros, que posiblemente no eran la voluntad de Él, pero por las misericordias que Él tiene, a veces hay unos que insisten tanto y Él contesta, porque Él es un Dios de misericordia, mis hermanos. El Señor quiere, como decimos, que nosotros pidamos nuestras necesidades, y si es su voluntad, porque recuerde que nosotros conocemos ahora, pero Dios conoce el mañana. Y a veces decimos, ¿por qué Dios no nos contestó? Porque Él sabía que nos iba a ir mal si nos contestaba. Y hay otro punto que para también esa bendición que nos habla aquí, que dice el 25, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno. Hay muchos cristianos que oran y no reciben. ¿Pero por qué? Porque hay rencores. Hay problemas que no los resuelven. Entonces está el esposo y la esposa peleando, el hijo, y están peleando. Y esa oración que usted está haciendo no está llegando al trono de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice, ¿cuántas veces perdonarás a tu hermano? 70 veces 7. Pero cuando usted perdona, se rompen esos lazos. Y nosotros recibimos cosas que decimos, wow, nos damos cuenta que era Dios hablando a nuestro corazón. Mira, por cuanto te humillaste al que se humillare.
por cuanto tú te humillaste, pediste perdón, yo te voy a conceder esto, hijo mío, hija mía, porque Dios se mueve en el perdón. ¿Por qué? Porque cuando usted no perdona, el orgullo y el rencor es lo que está acaparando su corazón. Pero cuando usted perdona, usted se libera. Y es cuando usted recibe esa bendición de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos perdonó ya a nosotros. Así que nosotros tenemos que perdonar a todos, que es una de las cosas fundamentales por las cuales muchos no reciben las bendiciones de Dios, inclusive la sanidad. Mire qué interesante. Todos han dicho un ángulo diferente. Yo no esperaba a los tres diferentes así. Esperaba más o menos una. Pero así es consejería pastoral. ¿Por qué? Amados televidentes, hermanos, mire, la Biblia, la palabra del Señor, es viva. Amén. Es eficaz. Amén. Es, Gracias, Señor. como dice la palabra, como una espada de dos filos. Hoy tenemos una revelación de lo que leímos. Y mañana, como es viva, podemos tener más revelaciones. Amén. Pero todas tienen que llegar al punto que Dios quiere. Yo estoy viendo aquí duda y incredulidad. La duda, ya lo dijeron ellos tres más o menos, la duda es algo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque cuando tú dudas lo que Dios ha dicho, entonces no le estás creyendo, no estás confiando en Él. Pero la incredulidad es distinta, pero parece que es la misma. Duda e incredulidad son primo hermana, pero no, la duda viene de la mente humana. Y cuando uno duda, lo que Dios ha dicho es que no ha sido renovada esa parte de tu mente. Yo creo, y yo me he equivocado antes, y yo creo que todos nos equivocamos, pero yo creo que cuando Jesús dijo esto, Él quería que tú no dudares, y también quería que tú no endurecieras tu corazón para ser incrédulo a lo que Él ha dicho. Estoy de acuerdo con la exposición del pastor Aquiles, que todo tiene que estar en la voluntad de Dios. Ahí nadie te puede ir en contra de eso. Pero yo creo que en este pasaje bíblico, Dios sí quiere que tú le creas, aunque no veas, y que no dudes lo que Él ha dicho, porque cuando tú crees lo que Él ha dicho, oye, va a suceder lo que dijiste. Noten que en este versículo, si lo pueden poner ahí, escuchen bien esto. Esto fue lo que yo recibí de esta palabra en Marcos 11:23. Mire bien esto. 3 veces Dios, Jesús mismo, de sus propios labios, nos enseña a decir las cosas que creemos. Que hay un poder ahí tremendo. Cuando usted dice algo que ha creído, Dios te quiere honrar, porque Él sabe que lo importante es que tú creas lo que Él ha dicho. Y esto lo dijo Él, dice, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere una vez a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. 2 veces, right? Y la tercera vez, lo que diga le será hecho. Yo creo que ahí Dios nos quiere enseñar de que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo, cuando uno cree lo que Dios ha dicho, es la mente de Cristo. El mismo sentir que hubo en Cristo hay en la persona que cree lo que Cristo ha dicho. Sí, señor. Estamos en unidad con la palabra de Dios. Entonces yo sí creo literalmente
que cuando creemos, ahora el creer es tener un corazón creyente. Fíjese que hasta la salvación, el que creyere en su corazón que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos, será salvo. ¿Cuál era? Creer. Entonces el énfasis está aquí porque antes de eso, Pedro se fijó en la higuera que maldijo el Señor. Y mire lo que le contesta. Aquí yo me concentré en eso. Ahora, estoy de acuerdo que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios, pero yo siento en mi corazón de que Dios nos está diciendo, mira, ya yo te he dado la mente de Cristo. Tú eres templo del Espíritu Santo. Quiero que te eleves a comenzar a decir lo que ya yo he dicho, que lo creas, que lo digas y lo vas a tener. Óyeme, yo no sé por qué yo quiero creer y continuar en eso, porque Dios quiere que nosotros empecemos a hacer grandes cosas. Ahora, noten bien esto, que lo que sucedió anterior de lo que Él dijo, y Jesucristo siempre dice las cosas porque algo sucedió antes, ¿verdad? Dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Se recuerdan la higuera que Él maldijo? Porque no daba fruto. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, y este Pedro era un atrevido tremendo. Por eso, ¿cuántas veces se equivocó Pedro? Muchísimas. Pero Dios tenía una comunión con Pedro tremendo. Porque creía, dice. Entonces Pedro, acordándose le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Y ahí Dios le dice, mira, no importa que una higuera se seque, yo de una cosa muerta, yo resucito. No más, cree. Entonces respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. Eso es creer, mi hermano. Ahí es donde yo me concentré en esta parte. Respeto, y es bíblico y tienen razón los tres. ¿Ok? Los tres. El más fuerte aquí fue el pastor Aquila Costa porque claro, ahí podemos ver el corazón del pastor ese que dice, no, porque si se ponen a decir cosas y no les sucede, se me van para el mundo. Ese es el corazón del pastor. Bueno, déjame decir que estamos conectados a lo que estamos diciendo. Sí, estamos conectados. Porque lo que el Señor está diciendo aquí, que una vez que tú sabes cuál es la voluntad de Dios, confiésalo y créalo. Porque te va a venir cada vez que yo he hecho algo que yo sé que es la voluntad de Dios, me viene un maremoto de oposición. Espérame, pastora. Sí. Un maremoto de oposición, pero cuando uno ya sabe que es la voluntad de Dios, confiésalo y dilo. Amén. Para que la gente oiga cuando se acontezca el milagro que Dios reveló algo genuino y auténtico. Correcto. Entonces está conectado esto. Sí. Está conectado. Que una vez que sabemos la voluntad de Dios, y es más, que vemos en el capítulo 11 la entrada triunfal de Jesús y la gente confesando, este es el Hijo de David, este es el Mesías, este es el Hijo de Dios, y los fariseos, la oposición, cállense, no hablen, y Jesús diciendo, si esto se calla, las piedras hablarán. Luego vemos que Jesús confiesa y maldice la higuera y se seca, confesión. Y luego vemos que Jesús entra al templo y limpia en el templo. Todo el capítulo 11 tiene que ver con la confesión, porque Jesús dijo, escrito está, palabra confesada, que escrito está, mi casa es casa de oración. Entonces, una vez que entramos a la voluntad de Dios, no dudemos, Gloria confesemos. Eso es, ahí está, mire qué interesante. Bueno, ahora sí, vamos a abrir las líneas para que usted llame y dé su opinión sobre esto, porque es importante que usted participe. Ese número está ahí en vivo, usted llama y nosotros leemos su pregunta o su inquietud. Yo sé que tú querías decir una cosa, pero vamos a ver lo que está hablando el pueblo de Dios aquí. Ok. Luz Granados, desde Kansas. Mire qué lejos nos están llamando. Dice, cuando dice que perdones a tus hermanos
70 veces 7. ¿La Biblia se refiere a 490 veces o tiene otro significado? Me toca a mí. Sí, Romy. Bueno, ella hizo la matemática perfecta, ¿verdad? Si lo multiplica es así, pero cuando vemos los significados de los números, ¿verdad? El número perfecto de Dios, el número 7, donde cierran ciclos, yo creo que siempre que nos está dando algo la palabra de Dios, a veces no lo tenemos que tomar como figurado, porque pues no es de que digamos que van a ser 490, no, o sea, él está diciendo 70 veces 7, pero puede ser más, puede ser menos, o sea, Dios es el que tiene el control. Yo creo que perdonar es importante para nosotros poder presentarnos delante de Dios con un corazón dispuesto, porque es lo que Dios ha hecho con nosotros, Él nos ha perdonado. Y imagínense, pastor, que si dice la palabra de Dios que si nosotros no perdonamos, ¿cómo vamos a querer ser nosotros perdonados? Así que yo creo que cuando Jesús dice esa parte ahí, nos está enseñando de alguna manera cómo Dios día con día nos perdona a nosotros. Por eso dice que la misericordia de Él es fresca cada mañana. Nosotros tenemos que tener un corazón perdonador. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón y el Espíritu Santo de Dios mora entre nosotros, nuestra actitud tiene que ser una actitud conforme a la del Señor. Ahora, siento que Dios le dio al apóstol Bruno la revelación de este texto conforme al llamado de él. Él es apóstol. Entonces, me gusta cómo lo está enfatizando, pastor, y eso era lo que le quería decir. Le dio, o sea, se la dio de una manera, con un manto apostólico tremendo. ¿Por qué? Porque el apóstol es el que planta, el apóstol es el que levanta. Por aquí nos la dio con un manto más pastoral, porque el pastor sabe que uno ahí tiene que estar ahí lidiando y batallando y activando y motivando a la gente. Pero el apóstol imparte una doctrina, y la doctrina que Dios está impartiendo a través del apóstol hoy es que si la palabra de Dios dice que tenemos que creer, punto, no es negociable. Muy bien, bueno, gracias. Ahora, mira esto, hermano, es bien interesante esto. Esta pregunta viene bien porque ¿qué le está sucediendo al pueblo? Definitivamente hay un enfriamiento a las cosas de Dios. Sí lo hay, lo podemos sentir y es general. La gente se está enfriando y eso es grave. Y aquí hay un problema que tenemos que, dice María desde Las Vegas, Nevada, llamando, dice, yo quiero saber si la depresión y la ansiedad son espíritus de las tinieblas. Y si son espíritus de las tinieblas, ¿cómo es que se deben combatir? Porque claro, nos están viendo con el entusiasmo que tenemos aquí nosotros, el gozo que tenemos. Pero aquí hay un caso que hay que atenderlo, ¿verdad? Que es la ansiedad y la depresión. ¿Cómo se debe combatir cuando un cristiano está pasando esto? Bueno, la ansiedad, como siempre decimos, un día a la vez. Porque cuando queremos hacerlo todo, empieza la ansiedad. Y cuando vemos que con esa ansiedad no podemos conquistar lo que queremos hacer, empieza la depresión. Y son espíritus, por supuesto que sí, pero solamente, ¿quién es el que los puede combatir? Nosotros, creyéndole a Dios, a sus promesas, y levantándonos en su nombre y reprendiendo esos espíritus y decirle, Señor, mira, tengo ansiedad, necesito esto. Hoy día vivimos en un mundo que es pura ansiedad. Nadie se preocupa de nadie. ¿Por qué? Porque es un mundo muy agitado. Entonces, si usted oye las noticias, se pone a oír las noticias y todas las cosas que están sucediendo están trayendo ansiedad a la persona, aunque usted no se dé cuenta, porque están trabajando con su mente. Pero, ¿qué dice el Señor? Echa todas sus cargas sobre Él, su ansiedad, sus depresiones. Tiene que echarlas y reprenderlas en el nombre de Jesús, porque el Señor no le ha dado a usted espíritu de cobardía. Y cuando empieza la ansiedad, empieza la depresión y empieza la duda, como hemos hablado aquí, y a no creerle a Dios, y es cuando más tiene usted que levantarse en el nombre de Jesús y decir, todo lo puedo en Cristo que me da la fortaleza para seguir adelante, y te reprendo espíritu de ansiedad y lo he hecho fuera de mi vida y de depresión. Cante alabanzas, ponga salmos y usted va a ver que se va a ir todos esos espíritus inmundos que quieren atormentar su mente, su corazón, y que no haga usted lo que Dios quiere que haga. Gloria a Dios. Bueno, aquí la hermana Lorena dice, yo estoy de acuerdo
que es conforme a la voluntad de Dios. Está defendiendo el pastor Aquila aquí. Nuestra hermana Lorena, gloria dice. Y que Dios nos siga bendiciendo y ganemos más almas para el Señor, porque que Dios bendiga a todo el equipo de Almavisión y que Dios cumpla los deseos del corazón de cada uno conforme a su voluntad también. ¿Qué le puede decir a Lorena? Oh, y está ofrendando. Mire, aquí lo veo, con la visa ya lo pagó. $553. Está pagando su 7ª estrella. Gloria a Dios. Vamos a darle un aplauso. ¿Habrá aplauso por ahí? Gloria No a sé si Dios. habrá aplauso. Pero si no, Bendito. le aplaudamos aquí. Nosotros Gloria le a aplaudimos. Dios. Que Dios te Gracias, mi bendiga, hermana Lorena. $553. ¿Qué le puede decir a nuestra hermana? Bueno, hermana Lorena, así es. Cuando nosotros queremos algo, debemos de invertir tiempo en oración. Mire, aquí está en Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanados. Esto contesta también la última pregunta que hubo. Por nada estéis afanados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Vaya que aquí nos habla de la actitud que debemos de tener cuando pedimos a Dios. Con gratitud, con gracia, no demandándole nada a Dios, sino presentar nuestra necesidad y ponerle en las manos de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Así que, hermana, invertamos un poquito de tiempo cuando queramos algo. Señor, ¿será esto tu voluntad? Hay veces que no es fácil. Hay veces que nosotros pensamos que algo es la voluntad de Dios y después nos vamos enterando que no es. Y recibimos un no de Dios. Un no de Dios significa que Dios no contesta. Si Dios no te contesta, porque Dios está esperando el tiempo o es no. Pero cuando estamos seguros que es la voluntad de Dios, siempre va a haber oposición. Y es lo que el pasaje nos enseña. Porque desde el capítulo 11 en todos vemos que Cristo haciendo la voluntad, entrando a Jerusalén, limpiando el templo y la posición, pero él seguía confesando y creyendo. ¿Qué nos está diciendo ahí? Cuando tú estás seguro que Dios te ha dado algo, confiésalo, no dudes, no eches para atrás, no cedas terreno, aunque tus mejores amigos te digan que estás loco. Sí, así es. Es mejor creerle a Dios que confiar en tu propia. Gloria a Dios. Bueno, Isa de la ciudad de Los Ángeles, felicita al pastor Bruno y al panel. Quisiera salir de una duda, hablando de duda e incredulidad, aquí hay una duda. Quisiera salir de una duda, Isa, y dice, ¿el lago de fuego es el mismo infierno o son dos diferentes? Esa me gusta que la contestara el pastor Aquiles, pero bueno, para resumírsela así al estilo mío, el lago de fuego y el infierno, pues en los dos arde fuego que no se apaga, dice que ni el gusano ahí se quema, así que yo creo que nada más lo que cambia, pastor Aquiles, creo que es como el término, ¿no? El lago de fuego, como lo describe. No, Voy a pedir ayuda aquí un poquito Sí, con el pastor. Sí, el infierno es temporario. También el paraíso es temporario. Sí. Fíjense, cuando una persona hoy muere fuera de la fe, fuera de Cristo, va al infierno. Pero después del juicio final, Apocalipsis capítulo 20, léalo, hermana. Cuando venga el juicio final, el mismo infierno será echado en el lago de fuego, que fue construido para Satanás y sus demonios, pero también todos los que siguen a Satanás y sus demonios, ¿ves? Caerán ahí. Así que el infierno es temporario hasta el juicio final, y en el juicio final toda la gente que está en el infierno serán echadas en el lago de fuego, que es otro lugar, y ese sí que es eterno para siempre. Pero los dos tienen fueguito y los dos tienen tormento, ¿verdad? Los dos tienen fueguito, los dos tienen tormento, y el lago de fuego tiene más tormento y más fueguito. Para que se Tremendo. asusten un poquito. Ese es un lugar que usted no quiere ir. Eso es un lugar que no. Ahora, mira, aquí viene esta pregunta. Berta y tan... No estamos pidiendo ofrenda. Y Diga mire, la gente está eso hoy. pactando. Ya lo pagaron con su visa nuestra hermana Berta. Wow, gracias, hermana. Usted está siendo bien sensible al Espíritu Santo porque estamos en necesidad de finanzas, sí. Berta dice, cuando una persona muere, instantáneamente va a ver a Dios. Pues su hijo le dijo que si van a juzgar a las personas
las que murieron o no. Su hijo está estudiando y está recibiendo otras enseñanzas. Si le puede explicar, ¿va a ver a Dios cuando una persona muera en Cristo? Amén. Si muere en Cristo, claro que sí. Podemos ver el ejemplo de Jesucristo que dijo, Padre, en ti encomiendo mi espíritu. Murió y enseguida que morimos, su cuerpo se va a quedar en la tierra, pero su espíritu va a quien se lo dio. Y el hijo está estudiando, dice. Está estudiando, pero está confundido en esa área. Y bueno, yo también quisiera agregar ahí, por ejemplo, cuando un cristiano nacido de nuevo muere, la Biblia nos enseña bien claro, está ausente del cuerpo y presente con el Señor. Amén. Eso es así. El espíritu regresa a Dios que fue el que lo dio, ¿verdad? Es decir, que no hay que preocuparse. Nosotros, hay gente que se preocupa y no quieren ser sepultados porque dice, oye, tú sabes lo que es, que te tiren la arena ahí arriba y están viendo el cuerpo, pero la persona no va a estar ahí. Esa persona que murió, si ha nacido de nuevo, va a estar ausente de su cuerpo. El cuerpo no va a estar ahí metido, ausente del cuerpo y presente con el Señor. Así es como, esa es la sana doctrina. No, y la palabra lo dice, del polvo. El cuerpo. El cuerpo y al polvo volverá. Pero el espíritu no. El espíritu es de Dios. Fíjese que lo único que se puede perder, lo que va para el lago de fuego y lo que va para el infierno, escuche bien esto, es el alma. El alma tiene un cuerpo. Eso sí es cierto. El alma tiene un cuerpo. Ahora, el espíritu, usted no ve que dice, ¿de qué le vale al hombre ganarse todo el mundo y perder su espíritu? No. Dice, ¿de qué le vale al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma? Eso es lo que sí se puede perder, el alma. Pero el espíritu regresa a Dios que fue el que lo dio. Y bueno, aquí tenemos una pregunta de Eric Gómez. Eric Gómez dice, pregunta, ¿cuál es el nombre de Dios? Porque todos dicen que su nombre es Jehová. Y él cree que todos están equivocados. Que el nombre de Dios el verdadero nombre de Dios es Yahweh. Pero quiere saber qué opina el panel, Pastor Aquiles. Bueno, hermano, si ya tú dices que todos estamos equivocados, pues ¿qué te podemos explicar? Tú dices que es Yahweh. Esto es un tema más profundo que se puede explicar en una sola frase. Es más, que el nombre de Dios se perdió por mucho tiempo porque el pueblo de Israel, que eran los responsables de enseñar la palabra de Dios, creían que el nombre de Dios era tan sagrado que no se atrevían a pronunciarlo. Pues hay un mandamiento que dice, no usarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. Así dice el mandamiento. Entonces ellos no querían usar el nombre y quedó el nombre de Dios simplemente con letras, y con el tiempo se le introdujo los vocales para decir Yahweh en hebreo y luego Jehová. Así que tanto Yahweh como Jehová están correctos, porque la original pronunciación del nombre de Dios se perdió. Tan sencillo. Qué tremendo, como Qué tremendo. Pero esto es un tema profundo. Pero Exacto. mira, si tú tú tienes fe y tú quieres creer que es Jehová, Dios entiende. Dios sabe que tú te estás dirigiendo a Él. Y Él sabe también que cuando yo digo Jehová, me estoy dirigiendo a Él, al Padre del unigénito, Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Y qué tremendo. Y mire, ahora yo le voy a dar una cosa del Nuevo Testamento porque estamos en la dispensación de la gracia. Jesús dijo que hasta ahora no has pedido nada en mi nombre, dijo Jesús. Comience a decir, Padre, en el nombre de Jesucristo, dame esto, dame aquello, dame dirección. Y usted verá lo que va a pasar con usted, que ya no va a tener ese problema con los nombres. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre Amén. dado a los hombres bajo el cielo. Oye, que en ese nombre que se llama Jesús, y olvídate de eso de que te quieren poner Yeshua HaMashiach, es el mismo, pero Jesús en español. Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Aleluya.
Qué tremendo, qué lindo. ¿Cuántos minutos nos quedan? Dios mío, pero ¿cómo se va el tiempo? Esta hora se ha ido. Bueno, no podemos contestar estas llamadas. Vamos a tener que hacer un programa más de este mismo tema. Pero no queremos nunca cerrar. Consejería pastoral. Sin antes darle a usted, escuche bien esto, porque esta es una oportunidad que damos siempre en cada programa, aquí en Alma Visión. Gracias, Señor. Si usted no ha abierto su corazón al amor de Jesús, escuche esto, Jesús, y el que te diga que no diga ese nombre, te está alejando del Padre y del Hijo, porque el que tiene el Hijo, tiene el Padre. Y el que no tiene el Hijo, ni conoce al Padre, ni conoce el nombre de Dios tampoco. Reciba a Cristo en tu corazón ahora mismo. Y tú vas a ver que Dios te va a revelar quién es Jesús. Di conmigo esta oración. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, el Nazareno, el unigénito Hijo tuyo, yo creo en mi corazón que Él fue el Cordero de Dios, Él es el Cordero de Dios y Él será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que murió en la cruz, derramó toda su sangre, fue sepultado, pero al tercer día resucitó entre los muertos. Señor Jesucristo, entra a mi corazón y sé el Señor y Dios de mi vida. Amén, amén y amén. Pastor Aquila Costa, pastora Romy y pastora Marisol, gracias por sus sabias respuestas. Y será hasta el próximo programa en Consejería Pastoral. Que el Señor le bendiga ricamente. Si este consejo bíblico ha tocado su corazón, lo invitamos a que nos sintonice en una próxima edición de tu programa Consejería Pastoral. Fue una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana a la manera de Dios.